Desde lo más alto de los cerros del Valle Sagrado de Tepoztlán, México, transmitiendo en directo y en vivo para todo el mundo, Soleski Melquisedec, desde el corazón. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo de la hora, el lugar, el continente donde te sintonizas. Yo soy Soleski Melquisedec y estamos de regreso una vez más en nuestro habitual programa de todos los lunes, miércoles y viernes. Y hoy pues tenemos un tema interesante que tiene que ver con todo esto que a muchos seres humanos pues le hace difícil comprender cómo manejar su vida para poder atraer a su entorno aquellas cosas que todos merecemos, ¿no? Que es la felicidad, el amor, la plenitud, la abundancia, la pareja, y cómo podemos hacerlo de una manera muy simple. Ustedes han estado escuchando durante estos 2 años que ahora cumplimos en este nuevo proceso de nuestra vida que empezó hace 2 años, que fue esta radio y ya luego otros portales, que hemos tenido muchos programas expositores que hablan de cómo la mente, de cómo controlar ese aspecto para poder realizar pues funciones internas, ya no de manera programada como la hace el cuerpo por sí solo, sin tu ayuda, sino de una manera controlada, donde tú eres el creador de tu propia vida. Ahora le vamos a dar, como siempre tratamos, pues algunas indicaciones. ¿Por qué es tan importante manejar ese aspecto que muchos llamamos el subconsciente? Porque casi todo lo que es la energía para poder nosotros crear de manera correcta, y cuando me refiero a crear, es crear aquellas cosas que tú siempre anhelas pero que no llegan, que muchas veces para algunos es tan importante como una familia, el dinero, porque es importante traer el poder que está en el subconsciente al consciente. Pues bueno, ya muchos de ustedes han escuchado algunas conferencias que de hecho hemos estado repitiendo frecuentemente del Dr. Bruce Lipton, a quien recomendamos leer, que dice que todo ese 95% de las herramientas y poder energético que todos tenemos está en el subconsciente. Y de eso se trata. De hecho, hay otra persona a quien recomiendo leer, si ustedes pueden tener la fortuna de encontrar uno de sus libros. Es el Dr. James Hart. Y prácticamente no tenemos casi nada prácticamente traducido de él, excepto un libro que pues, se trajo aquí a México y una editora de México lo tradujo. Se llama El arte de pensar inteligentemente. Y el Dr. James Hart, de hecho, trabajó con mi mentor, o sigue trabajando, pero estuvo recientemente en el taller Despertando el Corazón Iluminado, cuando se transmitió la primera vez por vía virtual. Y prácticamente, pues, por ahí van ustedes a encontrar, si consiguen el libro, muchas respuestas, porque de eso se trata, que necesitamos encontrar dónde está ese secreto, dónde está, por ejemplo, esto que ricos, personas con poder, dónde consiguen ese potencial, está en el subconsciente. Y me van a permitir, pues, ya que le recomendé el libro y no está en internet así como muy accesible, de parte del Dr. James Hart, quien escribe este hermoso libro que recomiendo, pues hablar un poquito de por qué el arte de no pensar es una forma inteligente de pensar. En otras palabras, él opina de que si encontráramos un par de minutos sin hacer nada, estamos hablando de total quietud, ni siquiera meditar. Muchos de ustedes yo sé que quizás todavía no tienen esa costumbre, pero él habla de que si podemos 2 minutos detenernos en el medio de nuestras tareas, no importa si es en la casa, la señora que se queda pues atendiendo la casa o en el trabajo, 2 minutos y aprender a no pensar, ya tu vida pudiera producir un gran cambio. ¿Y por qué? Según él explica, según yo he entendido con los videos que he visto en inglés y con lo que nos expuso durante el taller con Drúmbalo Melquisedec, necesitamos producir ondas alfas. ¿Por qué? Hay diferentes tipos de ondas, ¿no? Tu cerebro, dependiendo de lo que tú estés haciendo, lo que estés pensando, a lo que te estés exponiendo por tus 5 sentidos, eso va a traer a tu vida, por ejemplo, una clase de ondas, y eso se mide a través de un electroencefalograma. Son unos
prácticamente sensores que se ponen en la cabeza y se hace una lectura de cómo está tu cerebro, ¿no? Y no solamente sirve para saber qué tipo de ondas estás generando, sino también para ver cualquier otra cosa que la medicina tradicional a veces necesita ver, y esa es la manera que tienen de ver dentro del cerebro, leyendo estas ondas. Pero bueno, en el caso que a nosotros nos compete, que nos interesa, es si saber si estás produciendo lo que se llaman ondas de estrés. Yo le llamo de estrés porque el mundo que nos rodea prácticamente nos está empujando de una manera u otra a través de lo que nos impone la sociedad, la familia, el trabajo, la escuela y todo lo demás, a producir ondas que no son favorables a nosotros. Y quizás saber todos estos nombres, que yo sé que a ustedes tampoco les interesa, es saber cuáles son las importantes, cómo puedo producirla. Pues precisamente por eso traje el tema de hoy, que va a ser corto. He estado haciendo programas de 45 minutos en los últimos programas. Y quería hablar sobre el capítulo donde el doctor James Hart, que yo recomiendo leer, habla de que no pensar es una forma inteligente de pensar. Yo les voy a dar mi punto de vista sobre cómo lograr esto, y ya que tengo 20 años de experiencia, pues sí, la meditación ayuda, y quizás algunos de ustedes todavía no saben hacerla, pero esa es la importancia de la meditación, lo que voy ahora a compartir. Optimizando el proceso de información del cerebro humano y de generación y adquisición del conocimiento, necesitamos descubrir y dominar el proceso de no pensar demasiado. Y eso no es un arte. El pensar duro difícilmente nos lleva a una creatividad brillante, y tampoco conduce a los estados emocionales del ser que consolidan nuestro cuerpo y alma. El pensamiento difícilmente es caracterizado por las ondas cerebrales beta y la supresión de la onda alfa y teta. Y para poder aquí quizás hacer esto más claro, las ondas que realmente nosotros queremos como seres humanos, que queremos un bienestar en todos los sentidos, humano y espiritual, físico, en la tercera dimensión y en los mundos superiores o internos, son las ondas alfa y teta. Esas son las favorables. Las que realmente yo llamo como de estrés son las beta. Pues bien, quizás debo explicar que no es que sean malas. Por ejemplo, la beta es buena para mantener rutinas y los detalles que no son muy importantes. Por ejemplo, cuando usted va al trabajo, y pues nosotros tenemos una educación cuadrada donde nos enseñaron solamente a ser productivos para una empresa, que de hecho no te va a dar ninguna riqueza. Y es allí donde nos empujan a mantener un estado de alerta y medio robótico, y esas son las ondas beta. Esas son buenas para eso, para mantener esa rutina, como dije, ¿no? Y el pensamiento beta o las ondas beta utiliza lo que se llamaría una mente pequeña, y esto va acompañado generalmente con situaciones de tensión y circunstancias en la que realmente después de que usted sale de su trabajo usted quiere salir de ella, porque usted no está robotizado luego de que termina sus labores muy mecánicas en un lugar de trabajo por el cual le paga muy poco. Para el flujo de pensamientos en el cerebro es a menudo una respuesta. Me estoy refiriendo a las ondas beta, que son las que producen estrés, ¿no? Detener el flujo de pensamientos negativos en cada ser humano, eso da un descanso mental. Entonces, deshacerse de ese estado de ondas beta que ustedes son obligados a producir durante una tarea repetitiva, pues es a eso que se refiere el Dr. James Hart. Entonces, detener el flujo de pensamiento negativo va a promover que ustedes encuentren conectarse a las ondas alfa y las teta, que son las agradables. De hecho, alguna vez le compartí a todos ustedes, por lo menos los que se enteraron, yo sé que hay algunas personas nuevas escuchándome en la radio, una serie de frecuencias que yo compré los derechos de autor y que puedo vender, regalar y hacer con ellas lo que a mí me parezca. Y de hecho no las vendemos, estamos ahora en proceso de sí, quizás para algunas personas que no pudieron conseguirlas gratuitamente cuando le estábamos dando, por ejemplo, por pertenecer a uno de nuestros portales, o después de tener determinada cantidad de tiempo utilizando uno de mis portales, se le enviaba una frecuencia de esta. Estas frecuencias fueron creadas precisamente con el propósito de ustedes meterse a lo que se llaman las ondas alfa y teta. Por eso pueden sanar o pueden ayudar a que el cuerpo se repare a sí mismo, que sería lo correcto, a relajarse, a reparar sus células, a energizarse. Entonces, ojo con eso, porque voy a estar poniendo al alcance de todos estas frecuencias que nos inducen a las ondas alfa y teta. Quizás si no puedes venir a un
taller, que sería lo evidente, donde puedes, por un tiempo determinado, se te enseña cómo producir naturalmente las ondas alfa y teta. Pues bien, volviendo al tema, el no pensar, pudiéramos llamarlo no tener esa barrera de palabras que marchan en su mente, que conducen realmente a un estado más sano de ondas cerebrales, caracterizando, por ejemplo, la onda alfa amplia, que es la que nos interesa, y la onda teta, que sirven para ligarnos a nuestro yacimiento profundo de creatividad y a la mente inconsciente. En otras palabras, si estamos relajados, calmados, no pensamos, no estamos en un trabajo donde nos obligan a hacer acciones repetitivas y ponemos todo en calma, y eso puede ser que ustedes lo hagan a través de mantralizar o repetir una palabra de poder, que puede ser el nombre de Jesús. Yo les recomiendo que digan Jesucristo, porque luego explicaré por qué no llamar nada más a Jesús. Y Jesús hay muchos, pero a quien estás llamando, ¿no? El subconsciente es como un niño y no entiende estas cosas. Esto ya he hablado en otros programas. Entonces es mejor, si ustedes van a mantralizar o repetir un nombre que los llevaría a ese estado de calma que les produce onda alfa y teta, pudiera ser el nombre Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Y en su interior, que nadie los escuche, quizás tomarse esos 2 minutos y comenzar a repetir ese nombre, que es lo que llamamos mantralización. O puede ser el nombre de la virgencita de tu país, no importa la que sea, la del Cobre, la Guadalupe de México, la Virgen María, o como ustedes quieran, pero repetir el nombre, eso es una forma de aquietar la mente. Para eso sirven los mantras o las palabras de poder que se repiten. De hecho, eso calma la mente pensante, la entretiene, y además de eso, esa vibración alta tiende a que ustedes comiencen a conectarse a los estados alterados de conciencia, o sea, a niveles superiores, donde ustedes comienzan a accesar o producir, porque realmente esto sucede en ti cuando tú lo propicias, cuando tú lo buscas a través de una acción, en este caso una acción espiritual. Las ondas alfa y teta te ayudarían a producir, o el repetir esas palabras de poder o nombres de poder te ayudan a producir esas ondas alfas que tú quieres. Entonces, vamos a mirar de manera profunda los procesos de la creatividad, porque cuando tú estás en estos estados alterados de conciencia, ya sea inducido por una meditación, una palabra de poder, la quietud, irte a meditar al bosque y no pensar en nada, o simplemente reflexionar o no hacer nada, esos 2 minutos de silencio te van a llevar a poder producir la creatividad. ¿Y por qué es importante la creatividad? Porque ahí es donde vienen las soluciones. No es que Dios te mande el dinero si tienes escasez. En el proceso de creatividad producido por las ondas alfa y teta es donde Dios te contesta a algo que ya tú preguntaste en una oración, en una petición que tú hiciste, y entonces eventualmente es ahí donde te llegan las soluciones. Quizás como a mí me da nombres, o me da personas, o me da un lugar donde yo ir para encontrar las soluciones. No es que Dios baja y te pone toda la solución enfrente de tu casa, enfrente de la cochera, si fuese un auto. No, te dice cómo conseguir eso de manera fácil a través de una persona, un tercero, que ya no es Dios, no eres tú, pero que tiene los medios para ayudarte. Quizás es el empleo, quizás es un mejor empleo del que ya tiene, o un aumento que te van a dar en ese nuevo empleo. Entonces te dice dónde ir. Entonces por eso es entrar en los estados de creatividad producido por las relajaciones de las ondas alfa y teta, es la que te va a producir eventualmente solucionar muchas cosas, que puede ser hasta un problema familiar, y ahí te dan la respuesta. Por eso la creatividad es importante. Pensante y tu mente beta no son de donde provienen tu inspiración y las ideas creativas. En pocas palabras, podemos pensar que la creatividad alfa, que es la más importante, todas las ondas que ustedes pueden aprender a producir alfa, recuerden esto, como el alfa y el omega, Jesús, que se hace llamar el alfa, el omega, el principio y el fin. Las ondas alfa son las importantes. Esto de hecho se produce. Nosotros lo enseñamos en talleres que tarda unos 3 días mostrarle a la gente cómo producirla, sin ni siquiera mantralizar, simplemente con unos movimientos internos en el cerebro. Y esto lo hacemos en los talleres Despertando el Corazón Iluminado y en el nuevo taller Gracia Cósmica. Pero si no puedes venir, ojo con esto, las ondas alfa son las que tú prefieres producir en tu cerebro. Esto se hace en el tálamo, encima, muy arriba de lo que llaman la silla turca, y ahí está el tálamo con la glándula pineal. Si han escuchado y han visto información sobre la glándula pineal y el activarla, esa es la importancia. Ellas dos son las que ayudan a producir esas ondas alfa. Entonces, bueno, si alguno de estos métodos, la oración misma también te ayuda a inducir al cerebro a producir la quietud y la tranquilidad para producir las ondas alfa, y eventualmente llega la creatividad. Pues muy bien, la creatividad alfa, lo que se produce después de estar produciendo ondas alfa, proviene de la mente que busca encontrar y organizar
pedacitos de la información que usted aprendió previamente, aunque es posible que usted ya lo haya olvidado, y después juntar con esta información en una síntesis creativa. Para que este tipo de alfa creativo funcione, tiene que tener los pedacitos de información necesarios de alguna parte en su base de datos, en la mente. A eso le llamamos base de datos. Esta es la razón por la cual el primer paso del proceso creativo, según lo que explica el Dr. James Hart, es la fase del uso, donde usted paga sus deudas aprendiendo los datos, hechos y problemas en su campo elegido. Si usted entonces utiliza su mente beta, que es la que siempre pues está alerta, estresada, con pensamientos para hacer acciones repetitivas, pues entonces su mente beta de pensamiento para procesar todos los datos no tendrá detalle de creatividad. En otras palabras, si estamos en una situación donde en constante estrés nos está produciendo la preocupación, la depresión en algunas personas, pues no va a poder entrar en ese estado creativo donde encuentra las soluciones que Dios le envía. Sin embargo, si a partir de la fase del uso de la adquisición de conocimiento, por eso es importante ir a talleres, ¿no? Por eso hablamos de la adquisición de conocimiento. Entonces usted puede parar el pensar, y me estoy refiriendo a ese pensamiento repetitivo de la mente egoica, de ese pensamiento negativo que a veces le hace pensar en un miedo, y usted ni siquiera sabe de dónde sale ese miedo, pues es de ahí, de esas ondas beta de estrés. Entonces, mientras que todavía mantiene una intención interior reservada de solución al problema, entonces enciende la fase de la incubación de la creatividad, que consolida la producción de ondas alfa. Cuando usted hace alguna acción así tan simple como les dije, repetir un nombre de poder, o de hecho hasta descalzar sus pies y poner sus dos plantas de los pies sobre la tierra, no importa si es pasto o tierra, eso les ayuda a ustedes a conectar con esa producción de ondas alfa. Ir a la playa y simplemente ver el batir de las olas, o en el bosque, ese relajamiento que tanto hablamos que es beneficioso, a eso nos referimos con la incubación de la creatividad. O sea, nos conectamos a las ondas buenas, que son las alfa, desaparecen las beta, las estresantes, por alguna de estas acciones, y eventualmente vamos a conseguir la respuesta que queremos. Cuando usted tiene un estallido, y me refiero a un estallido grande de ondas alfas, por hacer estas cosas que recomendamos en la espiritualidad, entonces en ese momento usted va a tener o va a obtener la fase de la iluminación de ese proceso creativo, ese que muchos llaman eureka, que se le encendió el foco, la bombilla o el bombillo, o encontré la experiencia, ¿no? A eso me refiero. Pero para conseguirlo, tiene que aprender cómo dejar de pensar. Por eso es que nosotros recomendamos meditar, que es una forma de aprender a no pensar. Que es ahí donde entonces, en esos 2 minutos de lo que hablaba al principio, ustedes conseguir producir, ya por una acción guiada, espiritual, conseguir producir las ondas buenas, que son las alfas. No todo puede hacer esta suspensión de pensamiento. Entonces esa es la razón de por qué hay gente creativa y no creativa. Cada uno tiene la capacidad de ser creativo, pero se requiere que tenga la capacidad de parar de pensar un determinado tiempo, lo cual permite que sus ondas cerebrales alfas aumenten. Entonces, en ese momento, solamente en el no pensar, es que vamos a producir ondas de bienestar llamadas alfa. Y solo en ese estado de las ondas cerebrales alfa es cuando puede su mente tomar todos los pedacitos de información que son relevantes, necesarios para ensamblar lo que llamaríamos la síntesis creativa, que solucionará sus problemas. En otras palabras, cuando usted está en silencio, dedique esa meditación, esa oración, o el caminar descalzo, meditar de alguna forma, quizás no importa la meditación, pero alguna que lo lleve a relajarse, calmarse y parar de ustedes pensar. Es ahí donde entonces ustedes, al producir esas ondas alfas, las buenas, las positivas, la de bienestar, la de plenitud, es donde entonces van a poder encontrar esa solución en la base de datos que yo le llamo el subconsciente, que es donde están los problemas, los traumas, los miedos. Pero ahí también están las soluciones. Lo que pasa es que, como dice el Dr. Bruce Lipton, no tenemos acceso a esas soluciones escondidas dentro de nuestro interior hasta que no calmamos nuestra mente y cambiemos nuestra actitud hacia el entorno. O sea, tenemos que dejar de pensar negativamente. Yo sé que hay situaciones económicas en todos los países del mundo, pero no por eso a mí me tiene que ir mal. Entonces yo no puedo pensar mal del país, no tengo
tengo que pensar más de las personas, porque eventualmente al yo cambiar mi actitud hacia eso, que yo sé que sí existe, pero tengo que decir que a mí no me afecta. Es como siempre lo he dicho, a mí me va mucho mejor hoy día, en tiempos de crisis, en ese momento donde el mundo está sumergido en una crisis económica horrible, a mí me va mejor que 40 años atrás. ¿Por qué? Porque bueno, en primer lugar porque escogí quizás estudiar, aunque no terminé la psicología, pero luego me envolví con la psicología espiritual de Carl Jung y doy talleres y todo eso, pues ahora esta herramienta que es la que más crecimiento tiene, y esto no es un secreto para nadie, pues obvio de que me va muy bien, primero porque pienso positivo, yo no pienso mal de ningún país, no quiere decir que yo no pueda reconocer que hay una situación, pero no lo critico con el ánimo de destruirlo. Mucha gente que tiene pensamientos negativos son destructivos, y hay crítica constructiva y destructiva, por lo cual, entonces, pero yo no destruyo a nada ni a nadie. No quiere decir que no pueda hacer una demanda de mis derechos o los de otros que me piden que los ayuden, o quizás intervenir y denunciar a alguien que me pidieron pues que pueda yo denunciar con pruebas. Por supuesto, yo no denunciaría nada si no tengo pruebas por estar engañando, porque hay gente que ya tiene pues quizás un trato con alguien, como me ha tocado varias veces, y me han dicho esta persona me robó porque me ofreció un servicio y nunca lo cumplió. Pues eso son cosas que no podemos negar, pero no estamos destruyendo, estamos tratando de que una persona despierte su conciencia y sepa que eso es malo, que no debe hacerlo a otras personas inocentes que confiaron en ella. Entonces, no estamos hablando de que no puede haber un balance, porque tampoco no podemos fanatizarnos y creer que ser espirituales, que me van a dejar que me pisoteen, que yo tengo que poner la otra mejilla. Eso yo no lo haría. Mi maestro decía que eso es ser tonto, porque los sabios y manipuladores saben que una persona espiritual, 2000 años atrás quizás no te lo hubieran hecho, pero ahora sí te van a destruir si tú le pones la otra mejilla. Entonces, si son tus derechos, pues demándalos, exígelos, porque te tienen que cumplir. Volviendo al tema, existe también una forma un poco más rara de creatividad que sucede en el estado de ondas cerebrales teta. Entonces las buenas, como dije al principio, ondas alfas y ondas tetas son las que realmente ustedes quieren. Entonces el proceso de creatividad al que nos referíamos, donde puedes conseguir soluciones que Dios te envía, también sucede con esas ondas cerebrales teta. En el estado de ondas cerebrales teta, ustedes pueden crear y tener acceso al conocimiento de esos expedientes, si pudiéramos decir, o libros de tu vida, que en la India le llaman el Akash, los libros akáshicos. Pues allí está el conocimiento que fue, el que es de tu vida ahora y el que será siempre. Entonces allí podemos accesar con esas ondas teta. Entonces quizá usted nunca escuchó hablar de esos expedientes o libros akáshicos o libros de la vida, y el universo, el planeta y los seres humanos y todos los seres, me estoy refiriendo a toda la vida en todas partes, tienen un libro donde está escrito todo su proceder. Entonces quizás se está preguntando, ¿qué es eso? No es un lugar físico para que tampoco nos salga a buscar dónde están los archivos akáshicos de mi vida o del planeta. Sí hay, por ejemplo, en el caso de nuestros ancestros que dejan escrito en piedras algunas cosas, pero me estoy refiriendo a los libros akáshicos en el plano etérico. Como dije, no es un lugar físico, sino también quiero decir que es una fuente de energía, etérico. Entonces algunas personas hablan de que toda la información está disponible en el campo quantum, o en el inconsciente colectivo, ese que menciona el doctor Bruce Lipton, que el subconsciente, que también es parte de un engranaje, ¿no? Inconsciente y el subconsciente, un subconsciente colectivo. Nosotros todos estamos ligados, me refiero a los humanos, en el caso de una especie, estamos ligados a través de una red, que pudiéramos llamarle como una telaraña, es energética, está rodeando el planeta. Y recientemente en el taller que tuve este fin de semana le decía yo a mis estudiantes que hay una red también interna dentro del planeta, y allí es donde está esa energía que conforman los archivos akáshicos, los libros de conciencia, al cual nosotros estamos conectados a una red colectiva. Entonces, el poner una etiqueta a algo tan grande, refiriéndome yo al inconsciente colectivo, solamente lo hacemos para encubrir nuestra ignorancia cuando hablamos de esto, pero realmente a mí me gusta explicar tal cual como son las cosas, por eso le hablo con ejemplos. Y por eso no me voy muy allá, como muchos por ahí que hablan de una forma muy sofisticada, pero lo que hacen es pues encubrir esta ignorancia que muchos desconocen cuando le dan este nombre inconsciente colectivo, cuando es otra cosa, es un libro de la vida. El dar nombre a algo no significa que lo entendamos. De nuevo, la mente es la que nombra las cosas, pero no quiere decir que lo entiende todo. Pero es el comienzo de un proceso
que nos va a permitir alcanzar un nuevo concepto de gran poder en nuestra comprensión. Entonces los nombres está bien, la mente le nombre las cosas, ¿no? Entonces la palabra akasha o akash, que es del sánscrito hindú, que significa sustancia primordial. Entonces los expedientes del akash o de los libros akáshicos describen un depósito energético de todo el conocimiento, yo diría más que conocimiento, sabiduría, en el cual la gente puede aprender ligeramente. Se requiere que se mantenga el estado de ondas cerebral teta para poder accesar esos libros, que es lo que mucha gente pues le sucede cuando aprende a meditar y de repente entra en un estado muy profundo de relajación y de repente comienzan a ver cosas. Se ven vestidos diferentes, se ven con personas que quizás no los reconocen a todos, pero saben que son sus familiares, se ven en un país diferente. Y esos son los libros akáshicos, esas son las experiencias que muchos describen cuando se relajan. Entonces hay diferentes clases de ondas cerebrales teta, porque también cada una tiene sus subdivisiones. Entonces la definición de la onda cerebral teta, aquella que ocurre en la gama de frecuencia, y vamos a poner números para establecer como medidas de tiempo o ciclos por segundo. Entonces, teta, entonces estamos hablando de frecuencias entre 4 a 7 ciclos por segundo, o sea, movimientos. Un ciclo es cuando, por ejemplo, si dibujamos una esfera, tú empiezas en un punto cero y das la vuelta con un compás y completas esa esfera, eso es un ciclo. Entonces, si 4 a 7 ciclos por segundo, o 4 o 7 esferitas, que serían ciclos, como medida de medición. Pero hay diversas formas y tamaños de esas ondas cerebrales que se producen en nuestro interior, que pueden tener pues una gran gama de frecuencias. Entonces, la diferencia de formas, tamaños, se refieren como discrepancias en la morfología. Me estoy refiriendo a todo lo que son aquellos científicos que ya han identificado estas ondas, ¿no? Y que las pueden leer a través de un electroencefalograma. Por ejemplo, existe la onda teta cuando ustedes tienen ese estado soñoliento que se considera o una etapa del sueño, que vamos a decir la etapa 1. Y luego dentro de ese sueño o ensoñamiento que a usted le comienza a dar cuando usted está muy cansado, a una hora tarde en la noche, o cuando comen muchas veces. Y entonces existe también una etapa 2 dentro de ese estado de sueño. Entonces existe la teta senil, que es simplemente un nombre, que cuando está mezclada con las ondas beta, que son las de estrés, se caracteriza el patrón senil dentro de una lectura de un electroencefalograma. Hay también las ondas teta que son generadas por el tejido fino, por ejemplo una cicatriz en el cerebro o por un tumor cerebral creciente. Entonces, como les dije, hay varios tipos de ondas teta. Entonces aquí se está hablando de situaciones que una persona tiene una lesión en el cerebro, una cicatriz. Y eso es una forma también, pero bueno, no sé si habrán escuchado en algunas películas documentales, hay gente que tiene poderes psíquicos y de repente se le descubre que tiene un tumor. Y porque está accesando las ondas teta a través de esa lesión que tienen, o en un caso de un cáncer, un tumor, pues consiguen poderes, porque hay una alteración. Entonces también las ondas de las frecuencias tetas que son generadas, que acompañan el aura, vamos a decir que precede a un ataque epiléptico, una persona que le da la gota, ¿no? Como llaman muy frecuentemente en nuestros países. Tan solo allí existen a menudo muchas clases de ondas cerebrales teta, pero ninguna de estas ondas ordinarias, me refiero a todos estos casos que mencioné, estas ondas teta, estas no son útiles para tener acceso a los estados alterados. Por eso quería pues decir que hay muchos estados o muchas frecuencias teta, y estas son las que no queremos por una lesión, un tumor, un accidente, una cicatriz en el cerebro, ¿no? O en alguna parte donde está alojado el cerebro. De hecho, por eso es que muchas personas por ahí, esto no lo digo yo, esto lo dice la ciencia, todo esto son datos de la ciencia que yo le estoy dando. Hay gente que canaliza por ahí, y canaliza, y según ellos están canalizando a un ser de luz, un ser de amor, la Virgen. He visto gente que dice que canaliza al Arcángel Miguel, y esto es una explicación de por qué estas personas están accesando esas ondas teta producidas quizá por una lesión, una caída. Por ejemplo, la persona que se haya caído a muy temprana edad, muy pequeño, 3 años, 2 años, meses, y hay una lesión cerebral, esa persona pues eventualmente puede en su vida adulta desarrollar problemas mentales. Y está accesando, sí, ondas teta con las ondas beta, que son las de estrés. Se caracteriza el patrón senil
pero no, lo que no sabe es que hay un portal abierto con esas ondas teta y ondas beta, que son las de estrés. Y usted puede estar canalizando un ser que está atrapado entre dimensiones, que fue humano, pero le hace creer a usted que es un ángel. Y hay un montón de gente pero muy convencidos, yo digo sinceramente convencido, que están canalizando un ser de luz. Y esa es la diferencia entre una persona que es espiritual pero que es objetiva y puede probar, comprobar, y hasta no comprobar, no habla de un proceso espiritual que ha vivido, de canalización, una reunión con un ser espiritual, porque a veces se le presentan. Entonces, tener ese tipo de contacto tiene que ser demostrable, verificable. Por eso me ha tocado denunciar a gente que es falsante. De hecho, yo no es que ellos creen que están engañando, ellos se lo creen. Ese es el problema. En otras palabras, hay un montón de personas que están literalmente convencido, como decía mi maestro, en una quizás onda de esquizofrenia. Esquizofrenia tiene que ver con problemas mentales, interrupciones del manejo normal del cerebro, de la mente, del consciente, del inconsciente, de la conexión con el ser. Y en vez de conectarse con lo más alto, se conectan como lo más bajo, con el ego. Una parte de nosotros, que no es que sea mala, pero no tiene toda la información, y tú estás canalizando a través de tu ego, tiene los chakras abiertos, el cerebro abierto, produce ondas teta, ondas beta, pero no las reales, las buenas que te accesan a los archivos de tu vida, de los registros akáshicos, y canalizas seres oscuros y no lo sabes. Pero bueno, ese no es el tema. Puedo quizás, para explicar algunos otros programas recientes, de hace poco, pues con esto se completa la información para que usted entienda, porque a veces me toca denunciar mentiras. Yo soy de los que antes de hablar de algo tengo que comprobarlo yo, es recomprobarlo una y otra vez. Y luego si tengo un amigo o mi esposa me pide que lo tratemos con ella, y lo trato con ella y luego con otra, y el resultado es el mismo, como lo hacen los científicos, entonces eventualmente puedo hablar de que el resultado que me dio a mí, que le dio a mis amigos y gente que se dejó quizás llevar por este experimento hasta que concordáramos que todos teníamos la misma experiencia, entonces luego lo hablo como una verdad. Eso es lo que yo llamo ser objetivo, no comenzar y cerrar mis ojos. Y más gente que por ahí me ha tocado pues entender de que, por ejemplo, hasta han venido una vida muy abusada de uso de marihuana, y luego pues abandonan todo eso, pero hay lesiones en su cerebro producida por la droga, no importa cuál droga, y luego se vuelven espirituales, pero hay que aprender a cerrar esa aura o esos canales en el cerebro para no accesar al oscuro. Entonces muchas veces inmediatamente se meten a lo espiritual después de haber salido de problemas muy severos, porque quizás también otros son por fármacos, han estado sedados con Valium y cosas interesantísimas para la farmacología, no para nosotros, para ello experimentar como si fuéramos conejillo de India, a ver qué pasa, pero terminan dañando esos sentidos que son canales, los chakras, los nadis de comunicación con los mundos internos. La persona termina canalizando la oscuridad. Entonces es por esa razón, y tenemos que ser objetivos, no ser fanáticos cuando entramos a la espiritualidad. Entonces, lo que se requiere para tener acceso, y me refiero a esos estados alterados de conciencia buenos, que le llamamos la mística, entonces lo que vamos a llamarle a partir de ahora la teta, refiriendo a la energía buena, la teta mística, lo cual es muy diferente del resto de las ondas cerebrales teta, ondas beta, que son las de estrés. Se caracteriza el patrón senil que acabamos de describir, producto de una lesión cerebral. Pues vienen en sectores como las ondas alfa, que también son buenas, y aparecen alfas lentas, como hay alfas rápidas, ¿no? Y la teta mística viene en sectores grandes, se puede incluso mezclar con los sectores de alfa, o sea que son compatibles la teta y la alfa, cuando hacemos algún trabajo místico o trabajo espiritual. Cuando las personas se encuentran en un alto estado de ondas alfa, entonces se sumergen en un estado místico, teta, que es mucho más profundo. O sea que aquí van una de la mano de la otra. Por ejemplo, estudiaba a los meditadores avanzados, que a mí me ha tocado. Yo soy muy observador y me gusta estudiar a las personas. Salgo a la calle, de hecho, cuando pocas veces salgo a estudiar a las personas, y más cuando voy a grupos donde meditan, oran y hacen algún tipo de trabajo, ¿no? Tomando en cuenta meditadores de la meditación Zen, ellos usualmente, estos meditadores Zen, se sumergen a veces en las porciones más profundas de las ondas teta mística, proceso Zen, que viene de Asia.
Así que cualquiera que les lata, pues hay unas que te llevan más rápido, unas que te pueden favorecer más, pero todas son importantes. Bien, entonces usted no necesita hablar el idioma de los hindúes, el sánscrito, o hacer la meditación zen necesariamente para producir teta mística o para beneficiarse del acceso a la teta mística y a esa biblioteca grande que hay en lo etérico. Metafóricamente hablando, por supuesto, de los expedientes o los archivos akáshicos que no están en el cielo necesariamente y que no están en un lugar físico, como dije antes. Entonces, en efecto, por ejemplo, un americano famoso desarrolló esta modalidad de los expedientes akáshicos, que tenías acceso a esa técnica mucho antes de que la gente incluso supiera sobre las diferentes ondas cerebrales que produce su cerebro. Ahora se pueden definir por teta, alfa. Pero antes de que hubiera una definición científica, este hombre ya tenía acceso a esta información sobre los archivos. Su nombre fue Thomas Edison, que a él le debemos pues el foco, la bombilla y muchos otros inventos que tienen que ver con medios de electricidad y todo lo demás, la invención de un generador de corriente directa, un inventor americano famoso con más de 1000 patentes en los Estados Unidos y en su haber. Entonces, él ya sabía de esas ondas. Él quizás no tenía acceso a los expedientes akáshicos, pero conocía, comenzó a indagar. Incluso él probablemente nunca escuchó hablar de este término, ya que no existían, pero eso es lo que él hacía cuando, a través de su técnica, por burdas que fueran en ese tiempo, él atraía esas invenciones, esas ideas que hoy día son pues patentes, pues él las soñaba, y no solamente él, también Nikola Tesla, que también fue de su época y trabajó con Edison a temprana edad, antes de mudarse a Estados Unidos, y otros grandes como Alberto Einstein. De hecho, cuando se le preguntaba que de dónde sacaban todas estas ecuaciones o inventos que luego eran patentizados y construidos en aparatos, ellos decían que lo soñaban. Pero no necesariamente estamos hablando de un sueño físico, de irte a acostar, aunque algunos de ellos sí lo han recibido durante un sueño profundo, pero es en ese soñar despierto que todos accesamos cuando nos ponemos en este estado consciente, dejamos esa parte de esas producciones, esas ondas que no son las más agradables, que son las de estar alerta, y comenzamos a soñar despierto. Esa es la diferencia entre el que tiene, me refiero al rico, al poderoso, que ellos sueñan despiertos. Y ahí es donde le llegan las ideas a través de ese proceso de creatividad que se accesa solamente cuando soñamos despierto. Es favorable. Ellos le dicen a ustedes que no, que soñar despierto no te va a hacer rico, que te pongas a trabajar, cuando ellos lo que hacen es todo lo contrario. Ellos trabajan poco y sueñan despierto. Le llegan las soluciones a través de estado creativo, porque accesan los archivos akáshicos, y eventualmente lo que hacen después es ponerse a ejecutar esas ideas que reciben a través del proceso creativo de las ondas alfa y teta. Ellos no están en las ondas beta, estresados, no, esas son las que no queremos. Entonces, esa ley es para todos. Nosotros hacemos el mismo proceso, entonces ustedes prácticamente aprendan de esto que le estamos dando como herramienta. Apenas este va a ser el principio de muchos quizás consejos que le vamos a dar con respecto a cómo producir esas ondas alfa y por qué es tan importante. Si consiguen el libro del Dr. James Hart, que le mencioné al principio para los que llegaron tarde, se llama James, se escribe James y se lee James del inglés, Juan, y Hart, H-A-R, D de dedo, T de Tomás, Hart. Él es una persona que pues sabe muy bien cómo producir estas ondas que son las favorables para aquellos que se acaban de unir, quieren quizás escuchar el programa más tarde. Estamos hablando de por qué es tan importante la meditación y cómo accesar esos estados alterados de conciencia donde Dios nos contesta, nos da la respuesta a todo aquello que buscamos. Entonces hay algunos consejos que le puedo dar, aparte de meditar, repetir una palabra de poder como el nombre de Jesús o algún maestro o palabra como el Om o M, Om, y otros más que por ahí ustedes yo sé que conocen. Es también que ustedes aprendan a tomar esas siestas, y no me refiero nada más a dormir, a pensar o tener esos estados de sueños despierto o soñar despierto, sino tomar siestas leves. Ahí entramos en esos estados alterados de conciencia donde llegan las respuestas, y a esas se les llaman siestas creativas. O sea, que te puedes dormir 4 o 5 minutos, lo que muchos llaman en algunos países tomar una pavita o como sea que le llamen, un sueñito. Eso le va a ayudar muchísimo porque ahí entran ustedes en los estados alterados de conciencia de las ondas alfa y teta.
que es donde llegan esos momentos de lucidez, y ahí quizás el ángel que lo acompaña, aunque todos tienen dos, no uno, le da la respuesta, que es el guía entre Dios y ustedes, y el ser también puede entrar. Entonces, hay técnicas incluso que describen que una persona puede tomar un reloj. De hecho, Edison se decía que tomaba no un reloj, un despertador, y tomaba siestecitas, esas siestas, y dormía 4 o 5 minutos y hacía que el despertador lo despertara cada 4 o 5 minutos. Y ahí es donde le llegaban las ideas. Entonces anotaba todo lo que veía, porque estamos teniendo sueños lúcidos y eventualmente de ahí salieron muchos inventos. Porque si es un poco alterado, si están cansados y están forzando su cerebro, él lo hacía para entrar en esos procesos, en esos lugares de los archivos akáshicos. Entonces no es que ellos tienen ventaja sobre nosotros, es que ellos conocían alguna técnica. Entonces la meditación, la oración, el entrar en silencio, aunque sea 2 minutos y no pensar, es una de las formas rápidas y precisas para producir ondas alfas, que son las beneficiosas, donde las células se llenan de una energía, porque ahí se produce no solamente la creatividad, la solución a problemas, sino que ustedes accesan a energías a las cuales no tenían acceso en ningún momento. Entonces ahí la célula, cuando tienen energía, pueden reparar un daño, un problema de salud. Entonces no es que realmente la energía sana, sino que le da al cuerpo, a la mente, al espíritu, al alma, al cuerpo vital, al cuerpo emocional, al cuerpo mental, al cuerpo causal, la energía necesaria para reparar lo que está no funcionando bien en el plano físico, ya sea no solamente el cuerpo, sino la mente y su cuerpo emocional, que puede estar muy distorsionado por heridas y emociones. Entonces ese ha sido el programa de hoy. Es la importancia de producir ondas alfas y teta, no las betas, porque son las de ese estado de trabajo, del consciente, estar muy alerta, estar paranoico, y hasta a veces las personas les he visto, después de ver mucha noticia, con pensamiento de persecución, que alguien mal lo persigue, el gobierno, o el gobierno secreto, o los demonios. Entonces yo en eso no pienso, porque eso es estar produciendo ondas beta, que son las de no placer. Entonces, ondas alfa son las que necesitamos. Si les interesa, pues en los talleres que nosotros damos, nosotros enseñamos durante un curso de 3 días cómo producir estas ondas de plenitud, de felicidad, de alegría, de felicidad, que es lo que te trae pues el bienestar, y eventualmente con eso puedes crear lo que tú necesitas. Y en los próximos programas los haremos un poquito más largo, pero este lo vamos a dejar acá. De hecho, estamos haciendo una reestructuración de todo nuestro programa, de todo lo que tenemos como innovaciones. Mis programas van a tener pues un montón de cosas que quizás a ustedes les interese. Lo vamos a hacer un poquito más de segmentos. Vamos a poner música, vamos a anunciar algunas cosas que son de importancia, y alguna de la música que hemos comprado para hacer más alegre nuestro programa, en segmentos donde vamos a traer noticias de la parte espiritual de algún tema que hayamos encontrado por ahí, hacer como pequeñas cápsulas. Entonces no va a ser un programa de 1 hora corrida donde yo hablo todo el tiempo. Van a haber cápsulas grabadas, de hecho, con personas que estamos alquilando sus servicios para que nos graben esos audios de noticias positivas, para producir precisamente esas ondas alfas. El alegrarnos por encontrar respuestas cuando aparecen buenas noticias. Por eso no le recomiendo ver malas noticias, que son las que pasan en la mañana, en la tarde y en la noche en los canales normales. Aléjense de todo eso para que puedan producir ondas alfas. Esas son las que producen las negativas, esas noticias que yo realmente le llamo las malas noticias. Pues actualizaciones que tengo que decir, pues estamos haciendo un taller más de Despertando el Corazón Iluminado y del taller Gracia Cósmica. Entonces, para los que les interesa, el mes de noviembre, en 13, 14 y 15 de noviembre, vamos a tener un taller doble. Esa es la última vez que vamos a ofrecer en este año los 2 últimos talleres, que son 2 talleres en uno. Usted paga por uno solo, casi 50 horas que le ofrecemos previo al taller vivencial. Le damos acceso antes de venir al taller a 50 horas de videos, donde ustedes van a poder tomar los 2 talleres. Luego nosotros vamos y damos una parte presencial en vivo, pero tienen acceso a los 2 talleres por el precio de uno. Así que le doy las gracias en el nombre de Dios y nos vemos el próximo viernes. Los amo. El viaje espiritual al corazón. Un programa de entrevistas, meditaciones que te proporcionarán soluciones a tus inquietudes. Este programa es conducido por el sanador transpersonal Soleski Melquisedec. Radio Melquisedec, el alimento del alma.